cómo se conectan capacitores e inductancias en serie paralelo y cuáles son las ecuaciones que lo gobiernan. Entonces vemos como un circuito serie comparten la misma corriente y por lo tanto vemos que la caída de tensión entre este punto y el otro punto, que podemos considerarlo como masa, es la suma de las caídas de tensión en cada uno de los capacitores. Eso que está escrito en esta ecuación de acá. Ahora, cada una de las tensiones va a ser, de acuerdo a lo que vimos, la relación Volt-Ampere del capacitor, es 1 sobre el valor de la capacidad por la integral de menos infinito t de la corriente que circula por ese capacitor. Entonces vemos que cada uno tenemos la misma corriente circulando por el capacitor, por lo tanto vemos que al ser un circuito serie tenemos la suma de las tensiones. A su vez, estos capacitores podrán o no estar cargados, que sería el valor de carga que va entre menos infinito y 0 sobre el valor del C. Por lo tanto, podemos reescribir esta ecuación como 1 sobre C1 integral de 0 a t más una tensión inicial, que podrá ser 0, positiva o negativa. Lo mismo para cada uno de los capacitores. Por lo tanto, ahora podemos sacar integral de 0 a t de I diferencial de t, factor común para todos los capacitores, y nos queda entonces que es la inversa de los valores de capacidad de cada uno de los capacitores. Pero las tensiones están sumadas porque está en circuito serie. Es decir, que podemos considerar un capacitor equivalente de estos cuando está cargado como si fuera el valor de la capacidad sin carga con una fuente equivalente en serie con el capacitor que vale B01, B02, etc. Por lo tanto, si queremos encontrar un capacitor equivalente que reemplace a la suma de todos estos capacitores, vemos que la capacidad equivalente es la sumatoria de 1 sobre C, es decir, la inversa de la capacidad equivalente es la suma de la inversa de las capacidades individuales. En cambio, la tensión equivalente va a ser la suma de las tensiones. Por lo tanto, la parte de la capacidad, si suponemos que los capacitores están descargados, es similar a lo que veíamos cuando teníamos resistencia en paralelo. En cambio, cuando conecto los capacitores en paralelo, volvemos a hacer lo mismo, pero ahora cada corriente es distinta y lo que comparte es la tensión, conviene ponerlo en vez de su forma integral en su forma derivada, es decir, C por la derivada de B respecto de T, donde esta B es esta tensión que está en este lugar, y por lo tanto tenemos la suma de cada una de esas corrientes individuales que están llegando o saliendo de este nodo. Por lo tanto, la corriente I total va a ser la suma de las individuales y nos queda C1 más C2 más C3, y ya que la derivada de B o la derivada de la tensión que está en este parte de orden es el mismo, podemos sacarlo factor común y por lo tanto nos queda que en este caso el circuito equivalente conformado por un único capacitor llamado C equivalente va a tener la tensión equivalente, va a ser la suma de todas las capacidades, es decir, que es como si fueran resistencias en serie, es decir, la conexión de capacitores en serie es como si fueran resistencia en paralelo y la conexión de capacitores en paralelo es como si fueran resistencia en serie. La inductancia, ahora tenemos una conexión en serie de inductancias, también igual que antes es la suma de las tensiones de cada inductancia, B1 más B2 más B3 más B sub n, y ahora ponemos la relación Volt-Ampere para la inductancia, es L por derivada de I respecto de T, y entonces ubicamos cada una de las tensiones con sus L correspondientes y su derivada de la corriente. Como la corriente es la misma, podemos sacar factor común, y entonces nos queda que si hacemos una inductancia equivalente, va a ser la suma de todas las inductancias conectadas, es decir, en forma similar a resistencias en serie. Si conectamos con inductores en paralelo, también, igual que antes, va a ser la suma, la corriente total va a ser la suma de las corrientes que se derivan en cada uno de estos paralelos, I1 más I2 más I3 más IN, va a ser la corriente total, y acá tenemos cada uno de estos inductores. Cada uno de estos inductores ahora lo ponemos, ya que tenemos que poner la corriente del inductor en función de lo común que es la tensión, tenemos que poner la expresión integral. 1 sobre L menos infinito t de B diferencial de t. Esta integral la podemos dividir en dos partes, en una integral de 0 a t de B diferencial de t más un valor de
corriente de carga inicial. Es decir, la inductancia podrá o no estar cargada inicialmente, o sea que esta corriente podrá ser para arriba o para abajo dependiendo del signo que tenga. Entonces tenemos esta sumatoria. Por lo tanto, ahora la inductancia equivalente va a estar formada por la inversa de la inductancia equivalente va a ser la suma de las inversas de las inductancias individuales. Igual que lo que veíamos con resistencia en paralelo. En cambio, la corriente, como ahora la suma de las corrientes están de estas corrientes iniciales de cada una de las inductancias, va a ser la suma total de las corrientes que tenga cargada cada una de las inductancias. Ahora vamos a ver, ya vimos recién el divisor de tensión en el video anterior, que esto ya lo comentamos, pero también divisores de tensión podemos armarlo con capacitores o inductancias. Entonces ahora vemos que el divisor de tensión formado por dos capacitores, podemos decir que la tensión B sub D en este par de terminales es 1 sobre C2 por la corriente I diferencial de T. Y la corriente B total, ya la vimos recién, es la suma de esta tensión más esta tensión y es 1 sobre C1 más 1 sobre C2 por la integral de I diferencial de T, que es común. Es decir, estamos sumando esta tensión más un equivalente pero con el capacitor C1. De ahí entonces que podemos poner que la tensión del divisor de tensión total es 1 sobre C2 y ahora reemplazamos integral de I diferencial de T que tenemos acá por este valor despejado de acá. Entonces nos queda B 1 sobre C1 más 1 sobre C2, es decir, pasamos esto dividiendo y nos queda que es el valor de integral de I diferencial de T y lo reemplazamos acá. Entonces nos queda que B sub D es ahora a esto hay que darlo vuelta, entonces nos queda C1 sobre C1 más C2 es el valor de tensión en la derivación. Por lo tanto, podemos decir que el divisor de tensión formado por dos capacitores es proporcional a B, proporcional al otro capacitor e inversamente proporcional a C1 más C2. El divisor de tensión formado por dos inductancias se parece al divisor de tensión formado por dos resistencias. Entonces vemos, por ejemplo, que la tensión B sub D es L2 por derivada 1 respecto de T. La tensión B total va a ser L1 más L2 por derivada de I respecto de T, eso ya lo vimos antes, por lo tanto ahora despejo de I de T de acá y lo reemplazo en la expresión de arriba y por lo tanto me queda que B es B proporcional a L2 e inversamente proporcional a L1 más L2. Es decir, la expresión es similar a la de dos resistencias en serie. Cuando tenemos ahora un divisor de corriente usando dos resistencias, ahora, que en vez de ser divisor de tensión queremos hacer un divisor de corriente, entonces tenemos que, supongamos que queremos calcular cuánto vale la corriente que hay en esta rama, si conocemos los valores de R1, R2 y de la tensión B, será la siguiente. Vemos que la corriente D va a ser B, el paralelo, dividido por R2. Y ahora, la corriente I, sabemos que va a ser la suma de estas dos corrientes. Estas dos corrientes están representadas por B sobre R1, B sobre R2. ¿no? Por lo tanto, de acá podemos despejar B y nos queda que es I de T, pasa este paréntesis dividiendo. Y por lo tanto ahora, este valor de B lo reemplazamos acá arriba y nos queda que I de T va a ser proporcional a I, proporcional a R1 e inversamente proporcional a R1 más R2. Es decir, si conocemos el valor de la corriente I, la derivación va a depender, va a ser proporcional a la otra resistencia e inversamente proporcional a R1 más R2. Similar a lo que vimos recién. Muy bien, ahora cuando tenemos un divisor de corriente con dos capacitores, bueno, pueden seguir el mismo desarrollo que hemos comentado y se llega a esta expresión. Similarmente lo podrán ver con el divisor de corriente, pueden seguir el mismo desarrollo que vimos recientemente. Bueno, recién mencionamos las fuentes ideales y ahora vamos a hablar sobre las fuentes reales, ya que en principio no existen las fuentes ideales, pero recuerden que el análisis de circuito consiste en idealizar
o simplificar el funcionamiento de los dispositivos reales. Entonces ahora vamos a decir que una fuente real es una fuente ideal, pero que contiene una resistencia